Buenas tardes compañeros, mi nombre es Daniela y yo les voy a exponer sobre los contratos asociativos. ¿Qué son los contratos asociativos? Dentro de un punto de vista interno, es un contrato de un acto complejo o un acto sucesivo. La legislación lo considera más como un contrato nominado. Dentro de estos contratos asociativos se ven la asociación civil, la sociedad civil y la parcería. La asociación civil. Su definición es que es un contrato plurilateral por el que dos o más personas convienen en reunirse de una manera que no sea enteramente transitoria para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico. Esto quiere decir que la asociación civil se compone por personas físicas y que trabajan en conjunto con un fin social, económico, cultural, educativo u otro tipo. La asociación civil es más una organización privada que dispone de una persona jurídica y que no tiene un afán de lucro. Su definición también se encuentra en el artículo 176 a 189 del Código Civil del Estado de Jalisco, que dice que es cuando varias personas convienen en reunirse de manera que no sea transitoria para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico que constituya una asociación. Un ejemplo de asociación civil es la Asociación Civil por la Igualdad y Justicia, que tiene como fin velar el respeto hacia las personas y hacia la Constitución. Sus elementos. Sus elementos es que es un contrato plurilateral, ya que existe como una finalidad en común y a la vez las partes tienen intereses antagónicos. Su fin común, que debe ser lícito y posible. Dentro de su personalidad jurídica se encuentra el consentimiento, ya que en el consentimiento en el contrato de asociación es esencial para el perfeccionamiento de este contrato, ya que la voluntad de los asociados debe de estar orientada para la realización de un fin lícito. El objeto. Las asociaciones civiles pueden tener un fin político, científico, artístico, de recreo o cualquier otro tipo, con la única condición de que sea lícito. Su clasificación de la asociación civil es plurilateral, ya que concurren muchas partes con un propósito en común, es oneroso, ya que supone una carga económica para todas las partes, es conmutativo, ya que las prestaciones y obligaciones son conocidas desde el principio, es formal, ya que la ley exige una formalidad al inscribirse al registro, es de tracto sucesivo, ya que se prolonga en el tiempo, y es instituti personae, ya que es una agrupación en función de las partes. Dentro de la asociación civil existen varias especies, ya sea asociaciones religiosas, asistencia privada, asociaciones políticas, sindicatos, diversas asociaciones y sociedades previstas por las leyes agrarias, sociedades civiles y sociedades mercantiles. Un ejemplo de asociaciones civiles dentro de la actividad en México es una llamada Mayama AC, ya que esta es una organización que tiene entre sus principales objetivos la transformación de la vida de niños, niñas y familiares que están en extrema pobreza en el estado de Jalisco. Los efectos del contrato. Hay dos efectos del contrato. Uno es el dar nacimiento a una personalidad jurídica con nominación o razón social. Y la dos es generar derechos y obligaciones de los asociados. Dentro de los elementos de existencia está el objeto jurídico, que son las obligaciones de dar o hacer, el objeto material, que es la aportación en dinero, en especie o en servicios, y los bienes que pueden aportar en propiedad o en uso, el objeto social, ya que su finalidad de la asociación, lo cual debe de ser común, permanente, posible y que no sea preponderantemente económica. Los elementos de validez. Otra vez retomando dentro de los elementos de validez, la capacidad, los asociativos no requieren una capacidad en especial, sino que basta con la capacidad de generar
para contratar. Requieren contar con una legitimación sobre los bienes que aporten la asociación y sobre su formalidad es constar en escrito ante notario, inscribirse en registro sus estatutos, y dentro de la formalidad esto se encuentra en el artículo 173 del Código Civil del Estado de Jalisco, donde dice que el acto jurídico por el cual se constituya una asociación debe estar constada en escritura pública, otorgada ante notario, que tenga su adscripción en el domicilio de la asociación. Los derechos de los asociados, según el artículo 183 a 186 del Código Civil, dice el voto, que gozará de un voto dentro de las asambleas generales, la separación, que pierde el derecho del haber social, la permanencia, que solo podrán ser excluidos de la sociedad por causas que señalen los estatutos, y la vigilancia, el derecho de vigilar que las cotas se dediquen a un fin en común. Dentro de la extinción de la asociación, se extingue por decisión, por plazo o fin, por imposibilidad o por acto de autoridad. Por plazo o fin es cuando se ha concluido el término ya fijado para su duración o por haber conseguido totalmente el objeto de la asociación. Por la imposibilidad es por haberse vuelto incapaces de realizar el fin por el cual fueron fundadas, y el acto de autoridad, que es la resolución dictada por una autoridad competente. La asamblea. La asamblea resolverá la admisión y exclusión de los integrantes sobre la disolución anticipada de la asociación, sobre los nombramientos de los directores, sobre la revocación de los nombramientos, etc. Esta asamblea está plasmada en el artículo 181 del Código Civil, donde dice que sus facultades resolverán, como ya lo vimos, la admisión y exclusión de los asociados, sobre la disolución anticipada de la asociación, sobre los nombramientos de directores cuando no hayan sido nombrados en la escritura, sobre la revocación de los hechos. Dentro de otro tema, el segundo tema es sociedad civil. La sociedad civil tenemos como definición que es un contrato plurilateral en virtud del cual dos o más personas llamadas socios se obligan a aportar bienes o servicios para lograr un fin común de carácter preponderantemente económico que no constituya una especulación comercial. Son tres elementos dentro de esta sociedad civil: los elementos personales, que son los socios, las aportaciones de bienes o servicios, el fin común económico pero no mercantil. El artículo 208 del Código Civil dice la definición de la sociedad civil, que es la sociedad de los socios se obligan mutuamente a cambiar los recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común de carácter preponderantemente económico, pero que no tenga una especulación comercial. Es un acuerdo donde dos o más personas se obligan a poner en común dinero, bienes u otros activos para conseguir un fin común y que debe de ser en caso lucrativo. Puede consistir en dinero u otros bienes. Un ejemplo de sociedad civil son las instituciones de beneficencia, ya como Cáritas o como la Cruz Roja. Su clasificación. Su clasificación es plurilateral, ya que concurren muchas partes con un propósito en común. Es oneroso, ya que supone una carga económica hacia las partes. Es conmutativo, ya que las prestaciones y obligaciones se pactan desde el principio. Es formal, ya que la ley exige una formalidad al inscribirse. Es de tracto sucesivo, ya que se prolonga en el tiempo. Y es instituite personae, ya que es una agrupación en función de las partes. Sus elementos de existencia están dentro del consentimiento. Se trata de lograr la concurrencia en un mismo contenido que se supone de dar un mismo momento o en un momento posterior, cuando se admite a un socio cubriéndose todos los requisitos de la ley. Dentro del objeto jurídico están las obligaciones de dar, de hacer
o de ambas que conforman a la sociedad, y dentro de la finalidad debe de ser común, permanente, posible, lícita y preponderantemente económica. Dentro del objeto material están las aportaciones que pueden ser dineros, bienes o servicios, dependiendo del tipo de socio, ya sea capitalista o industrial. También en los elementos de validez, en la capacidad los socios no requieren una capacidad en especial, sino que basta con la capacidad de generar para contratar. Requieren también la legitimación sobre los bienes que se requieran aportar, y dentro de la forma debe de ser escrito, en el cual debe de ser una escritura pública cuando se aporten bienes cuya transmisión lo requiera. Dentro de la forma está el contenido del contrato, que son los nombres de los otorgantes, la razón social, el objeto de la sociedad, el importe del capital social, la aportación de cada socio, y que para la existencia de este contrato produzca efecto contra terceros, debe inscribirse en el registro público de sociedades civiles. Dentro del contenido del contrato se considera, está plasmado en el artículo 216 del Código Civil del Estado de Jalisco, que es, como ya lo vimos, que tiene que tener, debe de expresar el nombre, el apellido, el domicilio, la capacidad de los otorgantes, la razón social, el objeto de la sociedad, la duración, el importe de capital social, la facultad de los socios administradores y la forma de designarlos. Los elementos reales. Las aportaciones de los socios pueden consistir en suma de dinero, en un bien específico, en propiedad o en uso, en su trabajo personal o sus conocimientos o sus servicios, su aportación que implica la transmisión de dominio. El objeto de la sociedad. Su finalidad para la sociedad debe de ser preponderantemente económica, debe de tener cierto grado de permanencia y debe de ser posible y lícita. Los derechos y obligaciones. Las obligaciones es pagar las aportaciones, pagar las deudas, pagar las pérdidas, y sus derechos están los patrimoniales y los corporativos. Dentro de los patrimoniales están las utilidades, que no pueden pactarse que los provechos vayan solo para uno de los socios en específico, y el reembolso de las aportaciones, que no pueden pactarse el que se les reembolsen las ganancias. Y los corporativos, que es el voz y voto, la vigilancia y separación o renuncia generada. La administración de la sociedad. Según el artículo 226 a 237 del Código Civil del Estado de Jalisco, es confiada a uno o varios socios. La administración de la sociedad puede conferirse a uno o más socios, habiendo socios especialmente encargados de la administración, sin que los demás entorpezcan las gestiones de aquellos ni impedir sus efectos. La disolución de la sociedad civil. Según el artículo 238 a 243 del Código Civil, la sociedad se disuelve por muerte, por consentimiento unánime, por haber cumplido el plazo o por renuncia. Dentro de la sociedad, cuando se disuelve la muerte de un socio, es continua, la sociedad será liquidada de fundamento sucesión quien tiene derecho al capital. La disolución no modifica compromisos contraídos contra terceros, y la disolución también, como ya lo vimos, se puede llevar a cabo por la expiración del plazo, y la disolución debe de ser inscrita en el registro público. La liquidación de la sociedad, según el artículo 244 a 254 del Código Civil del Estado de Jalisco, dice que disuelta la sociedad se pondrá en liquidación, tiene un plazo de 6 meses salvo pacto del contrario, debe de anunciar el nombre de en liquidación. Las liquidaciones serán todos socios salvo pacto en la escritura, y dentro de la sociedad civil se encuentran las personas morales extranjeras,
que éstas se regirán por el derecho de constitución. Su representante estará autorizado por los pleitos y cobranzas que se llevarán a cabo dentro del contrato de la sociedad, y el reconocimiento de su capacidad que no excederá la del derecho de este país. El siguiente tema es la parcería. Estos se encuentran plasmados en los artículos 2333 a 2366 del Código Civil del Estado de Jalisco. La parcería, como definición, es el contrato mediante el cual una persona llamada dueño, que tiene la disposición de una empresa, se obliga a otra llamada a parcero a permitir a este el uso y la explotación de la empresa a cambio de una participación de los frutos de la misma. Los sujetos dentro de este contrato son el aparcerista y el aparcero, como ya lo mencionamos en su definición. Esta tiene en común con la sociedad que se trata de una conjunción de bienes y trabajos para un fin común. Sin embargo, no se constituye en una persona jurídica distinta a los contratantes. La parcería es un contrato de tipo asociativo, por el cual el propietario de una finca rústica encarga a una persona física la explotación agrícola de dicha finca, a cambio de un porcentaje de resultados. Dentro de la parcería existen distintas especies. La primera es la agrícola, que es el terreno que se lleva a cabo a través de la cosecha. La segunda es la ganadera, que es la empresa en conjunto de animales o ganado. Y la industrial, que es la que no está regulada. Los elementos de existencia. Está el consentimiento. Dentro del objeto jurídico está la obligación relativa a la posesión, uso y disfrute de la cosecha, de los bienes, y una obligación de hacer, que es explotar la tierra y levantar la cosecha, una obligación de dar aleatoria, que es el porcentaje no mayor al 60% de la cosecha, y dentro del objeto material, que se encuentra la empresa, que puede ser una porción de tierra o conjunto de animales, según sea agrícola o ganadera, según sea la especie. Dentro del objeto material también se encuentran los frutos que atribuyen entre las partes. Sus elementos de validez. Estos están en la capacidad, que es el dueño que requiere la disponibilidad de la propiedad, la forma, que debe de ser escrita. La terminación de la parcería es cuando la muerte del dueño no puede concluir la parcería. Sin embargo, esta muerte del aparcero permite al dueño dar por terminado el contrato. Esto está también estipulado en el artículo 2341 y 2342, donde dice el primero que si durante el término del contrato fallece la parcería de los bienes material del contrato son enajenados, la parcería substituirá. En el siguiente artículo dice que si durante el término del contrato fallece el aparcero, tendrá por terminado el contrato de parcería rural, que es lo que ya vimos en la terminación, ya que el aparcerista tendrá la obligación de pagar a los herederos el importe de los trabajos hechos siempre que se aprovechen de ellos la aparcería. Los derechos y obligaciones. Los derechos y obligaciones del aparcero es avisar al dueño antes de levantar la cosecha ante testigos si el dueño no está en localidad. De no cumplir con esta obligación, la parte de los frutos que se le dé al dueño será fijada por peritos costeados por el aparcero. El derecho del tanto por nueva aparcería, y el aparcero no tiene obligación de pagar las semillas proporcionadas por el dueño total o parcialmente si ha habido pérdida total o parcial de la cosecha. También es cuidar a los animales como propios, no disponer de un animal o sus crías sin consentimiento del propietario,
no hacer el esquileo sin avisar al propietario y los derechos y obligaciones del propietario, que es garantizar la posesión, sustituirlos en casos de evicción, no disponer de un animal o sus crías en consentimiento del aparcero, el derecho del tanto en caso de venta de animales y su duración. Su duración se prorroga por un año si el propietario no reclama su parte dentro de 60 días siguientes a la terminación. Todo esto de, de, de los derechos se encuentran entre los artículos ya mencionados. Dentro de ellos está el 2355 a 2366. También otra cosa que recalcar dentro de la parcería de ganados está el objeto material, que es el conjunto de animales o los frutos, ya sean las leches, las crías, la lana, etc. Otro más específico está en el artículo 2355, que dice que tiene lugar la parcería apícola, piscícola, avícola, cunícola o ganadera cuando la parcería proporciona al aparcero cierto número de animales, productos, huevos o colmenas a fin que los cuide y los alimente, como ya lo vimos en los derechos y obligaciones del aparcero. Y como conclusión dentro de mi tema está que estos contratos, tanto asociación civil como la sociedad civil como la parcería, son contratos plurilaterales, ya que concurren a muchas partes con un propósito en común. Los dos primeros contratos tienen en común que el primero tiene un fin común que para que de alguna manera trabajen conjuntamente para un fin social, educativo o cultural, al igual que el segundo, que ninguna de las dos puede llegar a un fin en común, salvo la sociedad civil, que esta sí tiene permitido el fin común, el fin económico. La sociedad civil es un convenio celebrado por más de dos personas en el cual aportan recursos o conocimientos y que su diferencia de la asociación civil es un convenio celebrado entre dos o más asociados, mediante el cual aportan algo en común, generalmente recursos, consentimientos, esfuerzos, trabajos, conocimientos, para realizar un fin común lícito sin llegar igualmente a un fin económico. Es decir, los dos realizan un fin común lícito preponderantemente económico y las asociaciones civiles realizan un fin preponderantemente no económico, es decir, un fin común deportivo, religioso, cultural, etc., sin constituir una especulación comercial. Y por último, la parcería, que sería prácticamente una empresa que obliga al aparcero a permitir el uso de la empresa a cambio de frutos de la misma, para que aún así tiene en común que se trate de una conjunción de bienes y trabajos para un fin común. Y bueno, compañeros, esta es todo mi tema, espero que lo entiendan. Gracias por su atención.